charla que charla, charlo vos, charlo yo, charla que charla, charla que charla, charlo yo. Hoy chachareamos. Hoy chachareamos con... Bla 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 bla. Bueno, 20 minutos de las 12 del mediodía y como les prometimos, vamos a estar hablando con el concejal del Frente de Todos, con el señor Juan Arrizabalaga. ¿Cómo anda, Juan? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo estás? Estoy bajando una escalera, pero estoy. ¿Escalera de dónde, Juan? En el consejo. Del Consejo. O sea Consejo que Deliberante. el Consejo Deliberante está en el primer piso, ¿no? Estamos en el primer piso y yo estoy como en un altillo que es como el gallinero, Ah, las oficinas del gallinero. Ustedes ahí en el Consejo Deliberante o en el municipio de la ciudad, ¿tienen un lugar para juntarse con el bloque, por ejemplo? Tenemos muy poco espacio, pero nos arreglamos, sí, no, estamos apretaditos. Las oficinas están bastante apretadas. Ah, mirá, pero tienen lugar, al menos, qué sé yo. Sí, no tenemos oficinas, pero no un lugar de recepción. Nos gustaría por ahí tener un lugar de recepción de la gente, que a veces tiene que subir y no tiene por ahí las condiciones, o se le complica subir las escaleras, hay que subir dos escaleras grandes y en el caso mío otra más. Por ahí eso sí, sería bueno a veces poder recibir abajo a la gente. En un lugar de recepción para los concejales, la gente viene a ver a los concejales. Claro, y digo, Juan, cuando hay una propuesta de este estilo, ¿no? Porque vos decís, bueno, seguramente lo deben haber propuesto, lo deben haber charlado ahí, ¿no? El tema de la cuestión edilicia como para atender al pueblo, que es básicamente su trabajo, ¿no? Ustedes son la voz del pueblo en el Consejo Deliberante. ¿Cómo trascienden? O sea, porque me imagino que debe haber proyectos, che, loco, ¿por qué no hacemos esto para que la gente pueda venir, pueda tener más acceso a nosotros, que nosotros podamos escuchar a la gente? ¿Cuáles son las respuestas en este momento del gobierno de turno con respecto a estas cuestiones? Yo no conozco en fino, pero ha habido discusiones anteriores, sí, ha habido discusiones anteriores. Nosotros queremos hacerlo sin gastar recursos, por supuesto. O sea, la idea sería gastar lo menor recursos posible, pero de alguna manera tener un espacio abajo para recibir a la gente. A veces viene uno, a veces vienen varias personas y siempre es una dificultad. Claro. El tema de los espacios. Y para gente mayor, más aún, o con algún problema de movilidad. Sí, pero nos ha pasado, a mí me ha pasado este año de recibir a varias personas y alguno que no se ha podido subir, tener que de cabotaje, claro. Encontrar abajo algún espacio en medio de onda. Pero claro. Bueno, sí, sería bueno poder, aunque sea no para el trabajo nuestro, sino para recibir más que nada a la gente en un espacio mucho más accesible. Es parte también de un derecho y también de facilitarle que te puedan encontrar en el cotidiano y poder recibirlo, sí. Juan, a ver, pero, ya... Por ejemplo, ahora con el COVID, naturalmente, claro. Que hay una mesa de entrada que toma la temperatura y los datos, pero también cuando hay espacios más chicos es muy difícil poder recibir a más de uno porque no tenés distancia, digamos, mano a mano, digamos, a través de un escritorio. Juan, sería bueno poder contar con eso. El recorrido ya hace llegar casi a un año, ¿no? En el cargo que tanto luchaste, ¿no? Que ya desde hace muchísimo tiempo, los que conocemos tu trayectoria, digo, está buenísimo que estés sentado y que una persona como vos esté en el Consejo Deliberante, ¿no? Porque muchas veces entendiendo y recorriendo los nombres que muchas veces se sientan en esas pocas sillas que hay en la ciudad de Tandil, muchas veces hay muchas personas que cuando uno se pone a recorrer, la representatividad del pueblo está muy nula. En muchas de las personas de los pocos lugares que están ahí en el Consejo Deliberante, que al fin y al cabo son los que deciden un montón de cosas de esta comunidad. Digo, ¿cómo analizás este casi primer año sentado ahí? ¿Cuáles son las... es, digamos, los que esperabas el Consejo Deliberante? ¿Se ve que desde ahí se pueden hacer cosas para el pueblo de la ciudad de Tandil? Bueno, en principio sí, nosotros asumimos con mucho entusiasmo en un bloque que trabaja, digamos, con unidad y que trata de tener la iniciativa y generar las agendas, tanto en el ámbito legislativo como en la discusión pública.
que no han sido quizás las que ha jerarquizado la gestión del oficialismo, del lunguismo, pero bueno, también al mismo tiempo este año ha sido muy particular debido a la pandemia, porque primero nos ha limitado o ha hecho la agenda mucho más estrecha, la agenda política y legislativa de la ciudad, o por lo menos que muchos proyectos que hemos presentado desde el bloque y en los que a mí también me ha tocado participar o impulsar, no han tomado el vuelo que del bloque queremos, o que es expresión de muchas demandas de la comunidad, consecuencia de la situación, ¿no? Un poco Sí. ha sido, para ser nuevo, ha sido un año muy extraño, digamos, ¿no? Veníamos con muchas ganas, muchas iniciativas, febrero, enero, marzo, Claro, preparando. me imagino, Juan, que venían con una mochila de proyectos, ¿o sí, no? Y sí, es así, y a mitad de marzo, que es cuando empieza mucho más fuerte todo el año legislativo, y bien acá tuvimos sesión en febrero y alguna en enero, lo cierto es que estábamos firmando la emergencia sanitaria, mitad de marzo. Claro. Entonces fue como un golpe fuerte, con un baldazo de agua fría, pero bueno, fue lo que nos tocó, y aún así pudimos desarrollar distintas propuestas y proyectos que bueno, no encontraron todavía ahí en el oficialismo. Esto es parte de la lucha política que hay que dar, agendas de alquileres, de vivienda, económicas, de distintos sectores sociales, que estuvimos presentando desde el bloque, la cultura, la educación, bueno, distintos proyectos que bueno, habrá que seguir impulsando y empujando desde los distintos barrios también, pero bueno, la experiencia se va ganando también, y nos queda también de cara a lo que falta este año, que todavía falta mucho, en función de que la situación es crítica en muchos aspectos debido a la pandemia, y también para los 3 años que quedan para seguir trabajando e impulsando. Quizás nos ha limitado un poco, he tenido muchas consultas personales, particulares, digamos, sobre todo habitacionales, Claro. y sociales, pero aún así, a pesar de que hemos atendido mucha gente, naturalmente que la pandemia también generó cierta restricción en la posibilidad de recibir más gente, que es lo que nos gusta, pero también en poder ir a distintos sectores, a distintos lugares, a distintos establecimientos, a distintos barrios. Nos hubiera gustado algo mucho más vivo, mucho más fresco, mucho más de mayor recorrido, y bueno, el tema de la pandemia ha limitado un poco todo, la movilidad, sobre todo algunos meses previos. Recién ahora se está abriendo mucho más, pero ha limitado un poco el contacto. Aún así, por suerte, hemos tenido bastante vida, ¿no? A ver, Juan, sos el abanderado en la ciudad de Tandil, y no desde que sos concejal, sino desde casi toda tu historia con la política, de lo que es la situación habitacional en la ciudad de Tandil, el tema de los alquileres, que son uno de los más caros de las provincias, ¿no? Si uno se pone a analizarlos, el tema del acceso a la vivienda. El otro día leía un titular de tu propia autoría que decía que es imposible que una persona a través de su trabajo acceda a un lote o a una vivienda. Digo, ¿cuáles son las reflexiones que tenés de esto? ¿Qué es lo que pensás? Si esto se va a poder de alguna manera en algún momento de la historia o de tu gestión, poder acomodarlo, poder que una persona en la ciudad de Tandil acceda a una vivienda y no se tenga que preocupar por vivir bajo un techo. Sí, bueno, hoy nosotros hablamos ya desde hace un tiempo de lo que es en Tandil, de alguna manera, una crisis de la vivienda, en el sentido de no hay políticas municipales de acceso al suelo y a la vivienda. Al mismo tiempo, la situación de los inquilinos, de miles de inquilinos, es crítica. Estamos hablando del 30% de la ciudad en situación de alquiler, de más de 15.000 contratos, y de una situación que se hace ya cada vez más compleja. Hoy, a través del salario, es imposible acceder a esos valores. Estamos hablando de un lote de $30.000, $40.000 hasta $150.000. Sí. Nadie tiene capacidad de ahorro a través de su salario actualmente, en función de la inflación de estos últimos 4 años más la pandemia. La situación, además, laboral y de ingresos, se ha complicado más estos meses. Veníamos muy complicados, vino la pandemia, entonces estamos muy complicados. Y hoy no hay, recién se está relanzando el Procrear. Hay algunas buenas medidas que tienen que ver con el relanzamiento del Procrear y con el Plan Nacional del Suelo Urbano, y ahora la provincia anunció un plan que tiene que ver también con el tema de acceso al suelo y la vivienda. Recién estamos recuperando desde ahí en cuanto a política pública nacional y provincial, digamos, y esto va a llevar tiempo, pero necesitamos complementarlo con políticas municipales, que tiene que ver con
la clave de todas las cosas es cómo Tandil sigue creciendo y para dónde, Sí. y cómo esa actividad de la construcción se liga a resolver el problema de la vivienda y no que vayan por separado. Si van por separado, vamos a profundizar el encarecimiento de la ciudad y un negocio de la inversión en ladrillo, pero cada vez para menos, y una ciudad que se hace cada vez más cara e inaccesible en el lote y la vivienda para cada vez más parte importante de nuestra comunidad. Entonces tenemos que dejar de disociar eso y empezar, y para que no se disocie tiene que aparecer el Estado, y el Estado particularmente municipal, aliado también en las políticas nacionales y provinciales, que es la clave, empezar a generar lotes a un valor que Accesible. sea como lo que han hecho las asociaciones civiles, a un valor a 5 o 7 veces menos que el mercado, porque de lo contrario naturalmente que es imposible. Hoy un departamento está 50, 60 mil dólares hasta 170 mil Sí, dólares. sí. Bueno, en esos valores es imposible tanto el lote como la vivienda, y el que tiene la regulación y la capacidad de adquirir y generar suelo con servicios, de convertir suelo periurbano en suelo urbano con servicios, es el Estado municipal, que es el responsable de la política de suelo. Hoy tiene herramientas tanto a nivel provincial, con la ley de hábitat, como nacional, con el Plan Nacional del Suelo Urbano, para articular esfuerzos y desde ahí empezar a generar esa rueda habitacional y productiva, pero eso, articulando la planificación urbana, la actividad productiva y la resolución del problema de la vivienda. Hay que empezar por ahí y esas herramientas, bueno, vamos a seguir impulsando para que el Estado municipal puede de una vez por todas en esa agenda, ¿no? Es tan difícil, Juan. Es tan difícil uno cuando, no sé, vos vas, recorres la ciudad, que tampoco es tan extensa. Digo, uno sabe cuáles son los límites de la ciudad y entiende que hay un montón de lugares en donde uno, un transeúnte como yo, común y corriente, entiende que se podrían liberar espacios o municipalizar distintos terrenos para poder hacer que se hagan terrenos que sean accesibles para las personas. ¿Tan difícil es que se hagan estas cosas? Difícil. Es un problema de concepción, hay una concepción política acerca primero de que lo mismo siempre tuvo una concepción de que el Estado municipal no era responsable en dos grandes agendas, el problema productivo y laboral y el problema de la vivienda. Eso es un error grave porque en el problema de la vivienda el rol del Estado municipal es decisivo, lejos de no tener responsabilidad, además es decisivo para poder solucionarlo porque es el que opera sobre el territorio y es el que dicta las normas del ordenamiento urbano y por lo tanto determina los valores indirectamente y determina cuánto suelo urbano hay, cuánto no, y es el que puede hacer acuerdos también con propietarios privados para lograr cesiones de tierra y lograr convenios urbanísticos que le permitan al privado y al público un nuevo desarrollo urbano en la zona contigua a la mancha urbana actual. Entonces es clave, no solo es responsable, sino que además es clave para destrabar el problema y de esa manera ir adquiriendo tierra y generando lotes con servicios, lotes con infraestructura urbana, donde elija, donde planifique y planificando puede hacer crecer, generar un desarrollo urbano adecuado en términos ambientales, en términos de una extensión no inadecuada de la mancha urbana y al mismo tiempo poner lotes a un valor mucho menor al mercado privado que hoy es imposible. Entonces, es un problema de concepción, la concepción del municipio desde cuando comenzó su gestión era que el mercado por sí mismo iba a disponer y distribuir los bienes urbanos y se ha generado una cada vez escasez de oferta y una demanda, digamos, cada vez mayor, entonces los valores son cada vez más grandes y hay escasez de suelo y hay un parate, digamos, del mercado de la vivienda que el único que lo puede resolver es una estrategia activa de parte del Estado, ¿no? Política y institucional, donde el Estado intervenga el Estado municipal para generar nuevos desarrollos urbanísticos, digamos, pero accesibles a la gente, a la clase trabajadora. Y además se puede aliar porque hoy tiene dos instrumentos centrales, uno es la ley de hábitat que le da una serie de herramientas para cómo empezar a resolverlo, y el Plan Nacional del Suelo Urbano que se largó hace poquitos meses, que le dice a los municipios que articulen con el Estado Nacional, con el Ministerio de Hábitat, para empezar a resolver y el Ministerio ayudar a los municipios para adquirir tierra o para desarrollar infraestructura sobre esas tierras que tengan como objetivo lotes para vivienda única. Entonces me parece que hoy están las condiciones y es un tema estratégico y realmente de los más candentes que tiene nuestra ciudad.
¿Qué onda la ocupación VIP del Villa del Lago con respecto a los vecinos? Porque es una situación muy compleja esa, la de Villa del Lago, ¿no? Por un lado hay un montón de gente que, a mi entender, se avivó de que podía agarrar un terreno y hacerse la casita en la sierra, y un montón de otras personas que ya venían laburando desde hace un montón en esa zona. Y hoy día se sigue construyendo cuando desde el gobierno municipal se dice, che, no se puede construir más, se sigue haciendo. ¿Qué onda? Sí, así es. La situación de Villa del Lago se modificó fuertemente en los últimos 2, 3, 4 años. Villa del Lago es un loteo, digamos, que previo a todo el ordenamiento territorial urbano que tiene también del 2005 y 2007, del Plan de Desarrollo Territorial. Es algo que viene hace varias décadas, de una quiebra de una empresa minera inmobiliaria. En función de eso fue quedando una situación bastante heterogénea, compleja e irregular. Gran parte de los lotes quedaron en manos de un síndico de la quiebra y otros lotes no. Había propietarios que muchas veces no habían ejercido la posición, salvo algunos casos. Bueno, se hizo todo un estudio de eso, del municipio en diciembre. El gobierno municipal, el Ejecutivo, declara la suspensión de las construcciones y luego votamos una ordenanza que la tuvimos que ir haciendo modificaciones y estudiando bastante, donde era una situación, deja a las claras esa heterogeneidad de propietarios que están viviendo, propietarios que no están viviendo, ocupantes con mayor regularidad o menor irregularidad, o sea, claro, ocupantes a ver, que no Juan, estaban viviendo. lo que hay que entender y lo que uno ve rápidamente, y en cuanto a lo que decís de la heterogénea, bueno, eso es que justamente, o sea, no es una situación de emergencia por la cual las personas tomaron terrenos en ese lugar. Eso es lo que realmente le duele a uno cuando va y pasea por esos lugares. Sí, así es. Por eso también se declaró de utilidad pública 600 de casi 675 o 672 lotes, sujeto a expropiación, venta, permuta de parte del Estado municipal, y al mismo tiempo votamos una CIA, lo que se llama zona especial de interés ambiental, que le saca todos los indicadores a esos lotes que se declaran de interés público para que no se pueda construir más. Lo que tiene que hacer en el sentido de, porque eso tiene un efecto ambiental muy importante, Saladera del Lago, si se urbanizara con 600 lotes sería una locura absoluta, un desastre ambiental, no tiene condiciones, digamos, de servicios, y por lo tanto son correctas las medidas, pero el Estado tiene que controlar, ¿no? Y esa es una de las claves, porque si el Estado no controla, se han hecho sí algunas ocupaciones de emergencia y otras que son VIP, en el sentido de se ocupan para que no los ocupen otros, pero se genera de la misma manera una ocupación irregular de sectores que tienen capacidad financiera para hacerlo en otro lado. Entonces, bueno, también para que no se sucedan irregularidades con el síndico de la quiebra, para que no haya actuaciones que den lugar, que está generando situaciones supuestamente regulares, pero con objetivo de alcanzar un negocio que creemos es espurio. Y por lo tanto, bueno, se está actuando, pero nosotros lo que pedimos al Ejecutivo es celeridad en el control, porque si no, las medidas que se toman, que pueden ser buenas, las decisiones legislativas que hemos estudiado de conjunto y votamos por unanimidad, si después el Ejecutivo no controla, bueno, no se logra el objetivo, deseado, y se dan esas situaciones que, como vos decís, terminan dando de hecho a las fuerzas situaciones que no son las que queremos y que no son justas. Juan, nada, agradecerte tu tiempo, sabemos que estás ahí laburando. ¿Qué onda la otra vez cuando saliste en C5N ahí con Silvestre? ¿Todo bien? ¿Te atendieron bien? Bien. Bueno, pusimos nuestra visión en un medio nacional acerca de la emergencia sanitaria y de cómo se venía manejando. En un momento tenía que salir en todos los medios, ¿no? Hablando del intendente de la ciudad, ¿no? Estaba complicada la situación. Claro, sí. Se hizo famoso Tandil por algo que no era lo deseado, pero bueno, por lo menos pudimos aportar nuestra opinión. Juan, siempre muy amable y siempre ahí diciendo que sí, así que nada, te mando un gran abrazo, loco, y siga ahí luchándola como siempre. ¿Festejaste el Día de la Lealtad el 12, el sábado? ¿Estuviste comiendo choripán? No comí choripán, pero bueno, a todo el mundo peronístico le deseamos un feliz día, y también es un día muy importante en la historia de la clase trabajadora, así que más allá de las identidades, así que bueno, creo que fue una buena actividad para
frente de todos a nivel nacional, que sirvió como un reimpulso, como un relanzamiento que me parece que era necesario. De verdad. Juan, te mando un gran abrazo, loco. Gracias, querido. Nos vemos, hasta luego. Bueno, estuvimos hablando con un concejal de la ciudad de Tandil.